Buenas noches a todo el mundo. Hola, Amrod, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Pues nada, aquí estamos una semana más en nuestro programa del Secreter de Tolkien, ya sabéis, analizando las cartas del profesor. Para los que no nos conozcáis, por los que acabáis de enganchar o lo que sea, él es mi compañero aquí. Mi compañero Amrod Felagun, del Esmial de Númenor, el Presi. Hola, Presi. Hola. Y bueno, yo soy Ale del Arfeiniel, también del Esmial de Númenor, y a mí me tenéis súper vista aquí en Twitch, porque parece que vivo aquí. Y es verdad, vivo aquí. Mañana también estoy aquí. Oh. Entonces, bueno, pues como bien sabéis, todavía estamos en las cartas pertenecientes al periodo de la Segunda Guerra Mundial, y en ellas vamos a continuar a lo largo del día de hoy. Sí que comentaros que justo lo estábamos diciendo antes de entrar en el programa, que las cartas de hoy son incluso más breves que otras veces y tienen menos chicha, pero bueno, hay que pasar por ellas, y si nos queda un programa más corto, pues no queda un programa más corto, pero no es la primera vez que decimos, no, este programa nos va a quedar corto, y una hora y pico después aquí seguimos. Así que, no sabemos. Muy bien, muy bien. Sí, la verdad es que nos tienen que tirar poquito de la lengua para tirarnos un par de horas hablando de Tolkien fácilmente, ¿no? Pero bueno, cuando quieras comenzamos. Vale, pues creo que empiezo yo esta vez. Ya sabéis que nos vamos turnando. No sé dónde he dejado el libro de las cartas. Fantástico, maravilloso. Aquí está. Vale, pues hoy vamos a comenzar con la carta número 62. Que de nuevo tenemos un airgraph a Christopher Tolkien. Si os acordáis, en el último programa tuvimos bastantes airgraphs que son bastante breves, y en esta vez pues continuamos con este tipo de mecánica, ¿vale? Carta número 62, de un airgraph a Christopher Tolkien, 23 de abril de 1944, es la FS18. Les leí a Luis y a Williams mi segundo capítulo, El pasaje de las ciénagas de los muertos, el miércoles por la mañana. Fue aprobado. Ahora casi he completado un tercero, Las puertas de las tierras de las sombras. Pero esta historia me sorprende ocupado y he hecho ya 3 capítulos con lo que debería ser solo uno. Y he descuidado ya muchas cosas para componerla. Estoy ahora enredado en ella y tengo que dejar libre mi mente para corregir exámenes y preparar conferencias, que empiezan el martes. Bueno, pues como vemos aquí, lo más seguro es que tuviésemos un descanso de estos que tienen la mitad de abril, pues por Semana Santa o por un Spring Break o algo así. Entonces parece que he aprovechado un poco para continuar con El Señor de los Anillos. Nos encontramos en lo que ahora conoceríamos como las dos torres. No os olvidéis que El Señor de los Anillos es una obra completa, por mucho que esté dividida en 3 volúmenes, es simplemente una cuestión editorial. Siempre se planteó como un libro único, ¿vale? O mejor dicho, una obra única, porque son 6 libros, una obra única. Entonces, bueno, pues aquí vemos que les leía a Luis, se refiere a C.S. Lewis, y a Williams, que es otro de los Inklings, que lo vimos también en el capítulo anterior del Secreto de Tolkien, que es Charles Williams. De hecho, juraría que tú pusiste una fotografía, ¿verdad?, en la que Sí, salía Charles Williams. sí, Así puse que varias, sí, pero sí. En la que aparecen varios estaba Charles Williams. sí, estaba pensando justo en esa. Y nada, pues como vemos, él intenta seguir escribiendo, y en estas cartas nos va a señalar cómo él empieza a escribir una cosa y se le acaba yendo a algo más largo, o aparecen personajes nuevos, como que se va encontrando con cosas por el camino. Y entonces esto nos cuenta mucho sobre el proceso de construcción de la obra y el proceso de escritura por parte de Tolkien. Yo creo que siempre es interesante ver cómo los escritores plantean sus obras, y estas cartas creo que son muy útiles para ello. Y nada más, una vez más vuelve a estar hasta arriba el profesor, ya sabéis, de charlas, de traducciones, de conferencias, de exámenes, porque todavía aquí sigue dando clase en la Universidad de Oxford, no llega a tener demasiado tiempo libre, y poquito más que contar. No sé si tú quieres añadir algo más sobre esta carta. Bueno, es que luego hay una carta relacionada. El capítulo que él ha titulado Las puertas de la tierra de las sombras es un capítulo que finalmente, en la obra definitiva que llega a nosotros, se desglosa en 2 subcapítulos, que es La puerta negra está cerrada, me parece, que se llama, y el otro es el de guiso de conejo, que me gusta a mí mucho. A ver, os digo exactamente, que los tenía aquí apuntados. Bueno, La puerta negra está cerrada y Hierbas aromáticas y guiso de conejo. Entonces, él cuando lo empieza a escribir se le hace demasiado largo, ¿no? Dice, de hecho, en esta carta, ¿no? Lo que debería haber sido un capítulo se está convirtiendo en 3 y como muy largos, ¿no? Está viendo que esta obra casi se le escapa de las manos.
Y bueno, ya como curiosidad, estamos en el año 44 y todavía ya va por la mitad de las 2 torres, o sea, imaginaos luego lo que le va a pasar hasta que termine de escribir Sí. El retorno del rey, ¿eh? O sea, madre mía. Pero Sí, bueno, eso es. Tened en cuenta que El Señor de los Anillos se publica entre el 54 y el 55. Todavía faltan 10 años para publicarse y lo tiene relativamente avanzado. avanzado. Pero bueno, ahora en la siguiente carta yo voy a comentar una cosa que me gusta mucho, de la que no me había percatado hasta mi última lectura, que es cómo él intenta sincronizar las fases lunares con la propia obra. Y entonces esto nos va a permitir ver el nivel de detalle que Tolkien eh, intenta impregnar en sus páginas. O sea, es que es tan detallista que, claro, es normal que una obra te lleve 15 años, ¿no? Si llevas ese nivel de detalle. Entonces, si quieres, pasamos a la siguiente o querías añadir algo más. No, Vale, perfecto. Pues sería la carta número 63. Vamos a poner el banner. Tiki por aquí. Una vez más a Christopher Tolkien. Bueno, no sé si lo hemos dicho, FS19, recordar que es, digamos que ese código secreto que tiene con Christopher Tolkien, ¿no? Que es un acrónimo del anglosajón, que quiere decir, era bueno, el padre a su tercer hijo, que es Father His Tridan Suna, si no recuerdo mal. Y entonces las va numerando. Esta es la carta número 63, pero la FS19, ¿vale? Father his freedom Suna. Eso es, eso es. 24 de abril de 1944. Mi muy querido Chris, tu carta va por vía aérea. Llegó esta mañana a la hora del desayuno. Me permití el singular lujo de quedarme en cama con tostadas, mermelada casera. Ha habido muchas buenas naranjas y limones últimamente. ¿Y tu carta? El día de San Jorge pasó sin acontecimientos. Permanecí despierto de servicio hasta la 1:30 de la mañana y luego decidí retirarme. Hace tanto calor que se puede dormir con las ventanas abiertas ni escuchar las alarmas. Estaba corriendo las cortinas cuando advertí una luz muy blanca al sudoeste y estaba por meterme entre las tan deseadas sábanas cuando el peligro de Ulises dejó oír su lamento. En realidad, no me fui a la cama hasta pasadas las 3:30, ni me dormí antes de las 4, ni me desperté hasta las 8:45, ni me levanté hasta las 9:45. Pasé lo que quedaba de la mañana haciendo cosas diversas en la ciudad, entre ellas recoger la cosecha de otoño de mi cabeza. Una gran recolección. Evidentemente, el suelo es fértil todavía. Mitre fue cerrado. No he probado la cerveza desde el pasado jueves, cuando nuestro barril quedó seco, y no fue reemplazado todavía. Tengo que dar una conferencia mañana y por el momento debo dejar de escribir. Miércoles 26 de abril. Ayer sentí los efectos del domingo por la noche. Salí temprano para la ciudad y desempeñé algunas tareas de albacea para la señora Wright. Pronuncié una conferencia pobre y vi a los Lewis y a CW, Whitehorse, durante media hora. Corté la hierba de los 3 prados, le escribí una carta a John y luché con un pasaje recalcitrante de El Anillo. A esta altura tengo necesidad de saber cuánto más tarde sale la luna cada noche mientras avanza hacia la plenitud y cómo guisar un conejo. Nada de Lewis esta mañana, pues ha sido designado conferencista en Cambridge y los miércoles sale temprano para pronunciar allí una conferencia a las 5 de la tarde. Miércoles 3:45. Una reunión de la facultad en tiempo récord. 12 minutos y medio. Volví para descubrir que Biddy había roto otro huevo, el séptimo aproximadamente. De modo que, desesperado de que la mujer a cargo del gallinero cuidara del asunto, me he pasado un rato agradable intentando atraparla, a la gallina, limpiándola, atildándola y desinfectándola. Después me desinfecté yo mismo. Grrr. El cuarto prado tendrá que esperar. Me alegro de que hayas podido asistir a la iglesia a fines de Semana Santa, aunque no tanto con tus prójimos cristianos, como los llama en On and ME. Pero eso no puede evitarse. El único consuelo es la súbita reflexión de que uno de ellos quizá esté haciendo un juicio adverso sobre uno, no irrazonablemente fundado en nuestro aspecto y comportamiento, pero tan errado en relación con el yo interior como lo son los nuestros. God Danavat. Pero basta de sermones, no son nada buenos, ¿no es verdad? En su mayoría, desde cualquier punto de vista. La respuesta al misterio probablemente no es simple, pero parte de ella consiste en que la retórica, de la que la predicación constituye una rama, es un arte que requiere A, algún talento natural, y B, erudición y práctica. El instrumento utilizado es mucho más complejo que un piano. No obstante, la mayoría de los ejecutantes
se encuentra en la posición de un hombre que se sienta a un piano y espera conmover a la audiencia sin tener la menor idea de las notas. El arte puede adquirirse si se supone un mínimo de aptitud y también, en cierto modo, ser eficaz cuando no está relacionado de manera alguna con la sinceridad, la santidad, etc. Pero la predicación se complica por el hecho de que esperamos de ella no solo una ejecución, sino también verdad y sinceridad. Y también, cuando menos, ninguna palabra, tono o nota que sugiera la posesión de vicios, tales como la hipocresía o la vanidad, o defectos, tales como la locura o la ignorancia, en el predicador. Los buenos sermones requieren algún arte, alguna virtud, algún conocimiento. Los verdaderos sermones requieren cierta gracia especial que no trasciende el arte, sino que llega a él por instinto o inspiración. En verdad, a veces el Espíritu Santo parece hablar por una boca humana, procurando un arte, una virtud y una penetración que la boca humana misma no posee. Pero esas ocasiones son raras. En otras oportunidades, no creo que sea necesario que una persona culta deba suprimir la facultad crítica, sino mantenerla en orden mediante el esfuerzo constante de aplicar la verdad, si la hay, aun en su forma convencional, aún mismo exclusivamente. Un ejercicio difícil. Me hizo mucha gracia la anécdota de tu viaje a Johannesburgo, el Jueves Santo. Si llegas a Bloemfontein, me pregunto si la pequeña casa bancaria de piedra en la que nací, Bank of South Africa, se mantiene en pie todavía. Y me pregunto si la tumba de mi padre está allí aún. No he hecho nunca nada sobre ella, pero creo que mi madre hizo poner una cruz de piedra o la envió. Arthur Tolkien murió en 1896. Si no lo está, se habrá perdido ahora probablemente, a no ser que se mantengan registros. Bien, bueno, este es el final de la carta. Aquí se tocan muchas cosas, ¿vale? Es una de esas cartas en las que Tolkien aprovecha para contar a su hijo prácticamente todo lo que ha ido haciendo a lo largo de los días, ¿vale? Cuenta que hace calor, puede abrir las ventanas, o sea, necesita abrir las ventanas de la casa, pero eso hace que el sonido de las sirenas, a las que él llama el peligro de Ulises, son las sirenas de aviso para los bombarderos, que cuando en la Segunda Guerra Mundial se avistaban esos bombarderos, sonaban las sirenas en los ayuntamientos para que todo el mundo, pues bueno, se protegiese, ¿no? Entonces dice que hace mucho calor, pero que al abrir las ventanas, pues que suena ese peligro de Ulises, ¿no? Luego, bueno, hace un par de menciones que en este caso Humphrey Carpenter, bueno, que ya lo hemos nombrado cientos de veces, pero es el que recopila las cartas, anota, por ejemplo, cuando habla de Mitre fue cerrado, se refiere a un hotel, ¿vale? Pero bueno, a mí lo que más, voy a centrarme directamente en las cosas que me hacen gracia, ¿vale, Ariel? Porque es que directamente quiero pasar a lo de no he probado la cerveza desde el pasado jueves, cuando nuestro barril quedó seco y no fue reemplazado todavía. O sea, voy a buscar qué día de la semana era el día 23 de abril de 1944, porque mi sueño es que sea el lunes y esté en plan en crisis porque lleva sin beber desde el 2 o jueves. 3 días, efectivamente, y un jueves, que es profesor de universidad, o sea que no Bueno, deja el por fin de eso semana mismo. para... Por eso mismo, ¿no? Pues sí, busca qué día fue el 24 de abril del 44, porque vamos. Vale, el 24 de abril del 44, gracias Tolkien, nunca decepcionas, fue lunes. Lunes, o sea, está escribiendo esto el lunes y está diciéndonos que te llevas sin probar cerveza desde el jueves. Ay Dios, me encanta. Y bueno, luego dice una cosa aquí, a ver qué te parece a ti, porque yo no la he entendido. Dice que, bueno, pues hizo varios recados, entre ellos recoger la cosecha de otoño de mi cabeza. Una gran recolección, evidentemente, el suelo es fértil todavía. No sé a qué se refiere con la cosecha de otoño de su cabeza, la verdad. Entonces, he llegado a pensar que se cortaba el pelo o algo, pero es que no lo consigo. Llego a pensar que de repente por un momento haya tenido tiempo para pensar pensamientos y entonces, Sí. o pensará, pues desde otoño pensé esto, voy a ver si lo hago. No Estoy tengo ni idea. mirando por curiosidad lo de la cerveza porque me ha entrado una curiosidad porque Ujú, en el último viaje que hice a Londres, bueno, perdón, el penúltimo ujú. viaje que hice a Londres fuimos a una fábrica de cerveza, a una English Brewery, y me Sí. explicaba la diferencia entre ale y beer, que para nosotras viene a ser más o menos lo mismo, nosotros lo traducimos como cerveza, pero para Sí. ellos no es lo mismo. Mm, Entonces el ale viene a ser algo más como una cerveza más casera, que la típica receta que se hacía en las casas, como con diferentes especias y demás, ujú. y que se hace y se fermenta de una manera distinta a la cerveza. Entonces tenía curiosidad por saber si él se está refiriendo a ale
o a beer, o sea, si tienen si Sí, hacía a se lo dice mejor su eso. propia ale. No, él dice beer, Dice bien. sí. Estaba leyéndolo Pues en eso. inglés, dice beer, Lleva sí. 3 días sin probar la beer y estaba ya un poco... Mm. Y sobre el otoño aquí en la cabeza dice: Igual, ¿no? Por tu cara debe decir algo que se "Feel traduce exactamente. abundant that of getting my head harvest reaped, a big crop". Aquí no dice nada del otoño. Esto es un fallo de traducción, yo creo, bastante ¿Ah, sí? tocho, ¿eh? Aquí no dice nada del otoño, aquí dice: "Entre las cuales una de ellas fue reaped", o sea, como afeitarme, mi cabeza, o Ujú. sea, que era un gran campo. Todavía con suelo fértil, evidentemente, o sea, está diciendo que todavía tiene suficiente pelo como para tener que cortarse el pelo, o sea, Vale, como que no se está quedando calvo, porque tiene un suelo fértil, efectivamente, pero es que aquí no sé por qué dice no sé qué del otoño. totalmente. No sé, a lo mejor es que el traductor intenta utilizar alguna especie de frase hecha, pero claro, si la gente no la reconoce, yo no la reconozco, vamos. Pues nota a pie de página de traductor, ¿sabes? O sea, vamos a Claro. ver. Yo he escuchado una vez Minotauro, deja de cagarla. sí, pues que haya nieve en el tejado, eso es para cuando encaneces o cosas Ujú. así, ¿no? Pero bueno, total. Entonces, sigue hablando sobre que sigue escribiendo ese pasaje del anillo que le está resultando recalcitrante. Y aquí hay una frase que es la que más me ha llamado la atención, que es: a esta altura tengo necesidad de saber cuánto más tarde sale la luna cada noche mientras avanza hacia la plenitud y cómo guisar un conejo. Como lo que hablábamos antes, ¿no? Si leéis Historia de El Señor de los Anillos, La Guerra del Anillo, que es este de aquí, os lo voy a poner para que lo veáis. Vamos a ver. Eh, ¿Vale? Es aquí donde precisamente nos cuentan que este capítulo se divide en esos dos, ¿no? Y nos va a hablar de esos primeros bocetos que hace Tolkien. Entonces, aquí es uno de los primeros momentos en las cartas, o bueno, el primer momento en las cartas, en donde Tolkien nos habla sobre cómo pretende sincronizar las fases lunares con la historia que está escribiendo. Antes comentaba que a mí, hasta la última vez, o sea, fue la última vez que leí El Señor de los Anillos cuando me di cuenta de la importancia que da Tolkien a las fases lunares. Y es que es la manera que tiene él de decirnos dónde está cada personaje en cada momento. Es decir, cuando Gandalf y Pippin están yendo a Minas Tirith y Pippin mira al cielo y ve, me lo invento, ¿vale? Una luna que está creciendo y que casi es llena, y luego nos lo cuenta en Frodo, Sam y Gollum, que están en Kirizungol y ven la misma luna, es la manera que tiene Tolkien de no darnos fechas, oye, que esto es abril, sino de decirnos, está transcurriendo en el mismo momento, es la misma luna la que están viendo, ¿vale? Pero de una manera un poquito más estilística. Pero ¿qué ocurre? Que para Tolkien esto fue un caos, ¿vale? Entonces, yo he traído un par de diapositivas para que veáis, ¿vale? Porque al final esto también es de recomendar un poco analizar la obra de Tolkien pues, desde otros puntos de vista, ¿no? Entonces, yo hay un libro que recomiendo mucho que es Los viajes de Frodo, es este de aquí, de Bárbara Strachey, creo que se pronuncia Strachey, ahora si no me corriges, ¿vale? Vamos a ver. Aquí está, ¿vale? Este es un libro de mapas, es como el Atlas de la Tierra Media, ¿vale? Pero el Atlas de la Tierra Media está hecha por un topógrafo, una topógrafa, y este es mucho más sencillo. Y Bárbara Strachey no es topógrafa, pero hace unos planos que son muy, muy sencillos de leer y que nos describen el viaje que hace todos los miembros de la comunidad a lo largo de todo el libro, ¿vale? ¿Tienes tú este libro? No. Ah, Yo pues no no me tengo suena este libro. habértelo visto. No lo tengo, no lo tengo. Yo lo que tengo es la traducción, ¿vale? Que os puedo enseñar para que os hagáis una idea de cómo son los planos, ¿no? A ver si se puede ver. Ahí está. ¿Vale? Se ve un poco rego. ¿Vale? Esto es una traducción que hizo, bueno, ya lo sabemos, una persona del Esmial Montaraz, ¿vale? Whitehead, de este libro y que metió en unas adendas y que algunos imprimimos. Y entonces es muy útil para ver cómo avanzan los distintos personajes de la comunidad. Y luego, este libro se sincroniza muy bien, a su vez, con el de las fases lunares, y esto nos lo cuenta Harmony School en la guía del Señor de los Anillos, que también hemos sacado alguna vez.
y os venía a sacar esto de aquí. Vamos a ver. Hammond School Eso nunca es. falla. Ahí está. ¿Vale? Y lo que es más entretenido de todo esto, y es por lo que os estoy dando toda esta brasa, es para que veáis esto de aquí. ¿Vale? Esto es más o menos, o de forma aproximada, la tabla que tenía Tolkien sobre las fases lunares. Tolkien lo que hace es basarse, lo vemos aquí en la tercera línea en rojo, con los calendarios de los años 1941 y 1942. Él tenía claro que las fases lunares tenían que ser fases lunares reales. ¿Vale? Entonces, va a utilizar dos lunas de referencia. La primera es, muy importante, no te lo voy a preguntar porque yo no lo acertaría, es la luna de cuando la compañía llega a Eregion y se ven las puertas de Moria, ¿vale? Claro, esa es la primera luna llena. Entonces, en base a eso, él va utilizando los tiempos de las distintas fases lunares, ¿vale? Pero incluso con lo habilidoso que es, lo detallista, sí que hay alguna serie de errores que Harmony School en esta guía pues señalan. Por ejemplo, cuando Gandalf escapa de Orthanc, ¿vale? Tolkien te describe que la luna está creciendo, ¿vale? Y realmente la luna está menguando. Eso es el 26, es que lo he señalado al lápiz, lo señalé en su momento. Sí, bueno, se ve que hay una marca en lápiz ahí. Eso es, ¿vale? Mm. Entonces ahí se supone que la luna estaba menguando o algo así cuando realmente estaba creciendo, o viceversa, no recuerdo exactamente. Entonces, él mismo tiene errores para sincronizar el calendario de la comarca con el calendario lunar, ¿vale? Con el calendario y a su vez con el calendario real. Entonces, y yo hoy mismo me reía mientras repasaba todo esto, porque me llamaba mucho la atención, me reía porque, hablando un poco de la serie de los Anillos de Poder, la gente dice, es que sois muy exigentes, pero es que Tolkien era súper exigente consigo mismo en su obra. Ya, O pero sea, es que... también nos pasamos un poco con la serie, ¿eh? Que yo soy la primera. No, pero es que era así, entonces hay que exigir el mismo nivel de exigencia. Vale, lo dices tú, que hoy en vez de leer las cartas en papel, las estás leyendo en el En el ordenador. ordenador, totalmente. Totalmente. Bueno, total, que esto me parece súper curioso. Y claro, es lo que él dice en esta carta. Dice, joder, es que me estoy volviendo loco con las fases lunares y necesito saber cómo seguís a un conejo. Y es porque está escribiendo el capítulo del conejo, ¿no? Entonces, me parecía divertido señalarlo porque yo he leído El Señor de los Anillos no sé cuántas veces ya y no fue hasta la última vez que lo leí que me di cuenta de que cuando él describe las lunas, lo está haciendo deliberadamente para que tú, como lector, veas dónde está cada personaje en el camino. Entonces, bueno, esto lo podéis encontrar en la, como hemos dicho, en la guía de lectura del Señor de los Anillos de Hammond School. Luego en la carta, para no... Por favor, vamos a hablar ya de las gallinas. Sí, vamos a hablar de las gallinas, Por favor. porque también tiene tela. Vamos a ver dónde estaba lo de las gallinas. Dice él sobre las gallinas que, bueno, pues es que ha roto Vidi otro huevo más. Yo he intentado buscar quién es Vidi, pero no he encontrado quién es. Y entonces dice que aproximadamente ha roto 7 huevos. Así que él, desesperado, ha perseguido a la gallina, la ha intentado atrapar, la ha limpiado, la ha atildado y desinfectado. ¿Sabes? Y que luego se ha desinfectado él mismo. Entonces me ha hecho mucha gracia porque nos falta contexto. No tengo ni idea de qué está hablando aquí Tolkien, de qué gallinas está persiguiendo. Pues las Pero gallinas que vamos, tendría en su casa, me imagino que tendría 3, 4, 5 gallinas sí, ponederas, porque al final, no nos olvidemos, o sea, él vivía en una casa de un sí, único piso, pero que tenía un jardín, entonces no resulta tan extraño que tuviese unas gallinas. sí, totalmente, totalmente. Pues puede ser que tuviera unas gallinas, pero entonces no sé quién es Vidi, porque no es Priscila. Puede ser el jardinero, alguien que les ayuda y que de vez en cuando, No tengo a ni lo idea. mejor el vecino que es un chaval y le gusta coger los huevos y le da ahí 2 Claro. chelines, yo qué sé. De hecho, ya sabes, igual en el Tolkien, en el Guide and Companion de Harmony School tampoco aparece nada de Vidi. ¿Y has Y buscado gallinas en plan gen? no, por gallinas no he buscado, Voy a la buscar yo verdad, gallinas. por si acaso. Pero vamos, como Dice vemos, Tornillan Tour que puede ser el nombre de la gallina. bueno, puede ser. Volví para descubrir que Vidi había roto. Pues mira, pues puede ser que Vidi fuera la gallina. Claro, había roto otro huevo, el séptimo aproximadamente. De modo que, desesperando de que la mujer a cargo del gallinero cuidara del asunto, me he pasado un rato agradable intentando atraparla.
pues puede ser que fuera el mundo de Hammond. Tampoco hay entrada de gallinas en el libro de Hammond, ¿eh? No No lo hay sé. entrada para Hammond. Pero bueno, sirve muy bien para ejemplificar que efectivamente Tolkien hablaba un poco de todo. O sea, es como para que sepas cómo transcurre la vida aquí mientras tú estás allí en Sudáfrica, ¿no? Y bueno, la carta termina con dos cosas más. Una de ellas es una reflexión muy profunda sobre lo que es, en este caso, la retórica, o cómo él considera que debería ser y cómo debería ser un uso correcto de la retórica. Esto es importante, ¿vale? Yo creo que aquí Tolkien bebe mucho de la filosofía griega cuando habla de la retórica, porque está de alguna manera, este es mi punto de vista, ¿vale? Ya sabéis que al final nosotros tenemos una visión muy sesgada. Las propias cartas es una visión muy sesgada, ¿vale? Pero además de eso nosotros, pues bueno, damos un poco nuestra opinión. Yo creo que aquí él está un poco atizando al sacerdote, porque él llama casi un poco de manera despectiva prójimos cristianos, ¿vale? A los que acompañan en la Semana Santa a su hijo Christopher. Entonces, como siempre, nos falta la carta en la que Christopher pues, hablaba a Tolkien de lo que le pasaba a él, ¿no? Y entonces Tolkien responde hablando sobre la retórica y me da la sensación de que de alguna manera atiza al sacerdote cuando habla de su discurso, ¿no? Habla que sobre todo lo que necesita un buen discurso retórico es talento natural, cosa que no todo el mundo tiene, y luego además erudición y mucha práctica, ¿vale? Esto es muy, desde mi punto de vista, es muy filosofía griega, ¿no? Cuando se habla mucho de los sofistas, etcétera, que utilizan el discurso muchas veces para política, lo utilizaban, ¿no? Y utilizaban sobre todo la retórica para obtener, digamos que, en su propio beneficio, ¿no? Utilizaban la característica de persuasión siempre, ¿no? Intentaban persuadir a través de la retórica para obtener beneficios políticos. Entonces yo creo que aquí tiene un punto de vista muy filosófico. Y no sé a ti qué te parece, por no seguir hablando yo. Es que estoy totalmente de acuerdo contigo. Y si es que me he puesto a buscar cosas de las gallinas, lo siento. Entonces estaba esperando que terminaras porque he encontrado algo. Ah, vale, vale, pues cuéntanos lo de las gallinas, lo de la retórica no importa. A ver, esto viene de Tumblr, ¿vale? Pero es una persona que se nos ha hecho la misma pregunta que nosotros. Entonces, comenta, se había traducido el párrafo, es un párrafo, ¿vale? Lo voy traduciendo porque está en inglés. En 1944, durante la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra había escasez de alimentos, así que se llevó a racionar algunos tipos específicos de comida para que duraran más años. La mayor parte de la gente no tenía cosas como el azúcar, que empezaron a ser importadas en las zonas de guerra. Pero había escasez de huevos frescos, así que los Tolkien mantuvieron gallinas para así tener huevos. Tolkien empezó a tener un gran interés en la construcción de los nidos y de los espacios para las gallinas. Y entonces procrastinaba dedicándose a ver cómo los hacían, a montar nuevos nidos, etc. Entonces un día hubo una tormenta de nieve que destruyó el pequeño gallinero. Y entonces esa mañana tuvo que estar rescatando a todas las gallinas y entonces se subió a una bici y llegó súper tarde a su charla, vamos, a su lecture, a su clase, porque había estado rescatando a las gallinas que ya habían perdido su gallinero. Está divertido porque estamos nosotros. No sé en qué momento lo cuenta, pero es que luego dice que, por cierto, luego dice, una particularmente naughty, en plan como, es que nunca sé cómo traducir naughty al castellano, en plan picaresca, ¿no? Un poco pícara, se llamaba Biddy. Y las otras eran llamadas como las tontas, a pun of fools because they didn't lay any egg, o sea, que se reía de ellas cuando no ponían huevos. Muy bien, muy bien. Es raro que no hubiera nada dentro de la obra de Tolkien que fuera Biddy o algo así, ¿no? En el que haga referencia a su gallina. Aquí nosotros intentando decir, porque el profesor era súper exigente, trabajaba en las fases lunares, cuando realmente se dedicaba a ver cómo las gallinas construían los nidos con tal de no hacer nada más, porque a él le fascinaba. Pero esto es como cuando la gente se compra esto para que hagan hormigueros en casa y se dedica a ver cómo construyen las hormigas, que por cierto me parece algo apasionante. Si queréis me podéis regalar uno, pues eso. No, es como ese periodo, ese momento de reflexión, de serenidad, ¿no? En el que tú te quedas
en un estado contemplativo, ¿no? Simplemente viendo las cosas como suceden. Pues sí, sí, bueno, ahí lo ha dicho bien todo Starmin Yatur, es el nombre de la gallina. Y Prunel también lo dijo, lo han dicho los dos a la Ah, vez. estupendo, y Prunel. Pues yo no, yo he dicho, ¿de qué está hablando? Y claro, yo buscando, nada, increíble. Y bueno, pues como decía, estaba hablando de cómo deberían ser los buenos sermones, cómo debería ser el uso de la retórica, en este caso, y que no todo el mundo está bueno, pues cualificado, ¿no? Para realizar un buen uso de la retórica. Y finalmente, recordamos, Christopher Tolkien está ahora mismo con la Air Force, ¿no? En Johannesburgo. Entonces le dice, bueno, si pasas por Bloemfontein, mira a ver si está la casa donde nací. Y estoy casi seguro de que la casa a la que Tolkien se refiere es la casa que nos enseña Humphrey Carpenter en la biografía, que es esta foto que es ultra conocida, ¿vale? Porque él habla de bloques de piedra. Entonces, esta es la fotografía en la que vemos a la izquierda a Arthur Tolkien, su padre, con un bigote generoso, a Mabel Tolkien, su madre, y el bebé sería John. Y entonces él habla de esta casa a la que se refiere exactamente como la pequeña casa bancaria de piedra en la que nací. Buen bigotazo, sí, señor. Comentar que en la maleta de Tolkien nuestro primer programa se dedicó a Sudáfrica y entonces podéis ver diferentes imágenes sobre Bloemfontein y otras tantas de la vida de Tolkien cuando estaba en vida, su casa, las cosas que hay y también los reconocimientos a su padre que están en la iglesia también. Tenéis el programa, tenéis en YouTube, voy a ver si lo busco y os lo enlazo aquí. Enlázalo, sí. Y poquito más, esta carta era un poquito más extensa, habla un poco de todo, pero bueno, a mí me gusta especialmente por esto de las fases lunares, porque está investigando también cómo cocinar un conejo mientras nos habla de su gallina, para terminar hablando sobre cómo debería ser un buen discurso o un sermón retórico. O sea, es una miscelánea del cacao mental que Tolkien tenía en ese momento. Perfecto. Si quieres pasamos a la siguiente. Sí, dame un segundo que estoy cogiendo el link. Vale. Perdón. No te Ya preocupes, está. voy cambiando el banner, la carta 64, una vez más a Christopher Tolkien. Vale, ya estoy. A Christopher Tolkien, 30 de abril de 1944, FS 20, número 20, Northwood Road, Oxford. Mi muy querido, he decidido mandarte otra carta aérea, no un aircraft, en la esperanza de poder animarte un poco más. Te extraño mucho y todo esto me es muy duro de soportar, por mí y por ti. El estúpido desperdicio de la guerra es tan enorme, no solo material, sino también moral y espiritual, que desconcierta a quienes tienen que soportarlo. Y siempre lo hubo, a pesar de los poetas, y siempre lo habrá, a pesar de los propagandistas. Por supuesto, no es que no fue, es y será necesario enfrentarlo en un mundo maligno. Pero tan corta es la memoria humana y tan efímeras son sus generaciones, que en solo unos 30 años habrá poca o ninguna gente con la experiencia directa de ella, que es la única que llega realmente al corazón. La mano quemada es la que más enseña del fuego. A veces me siento aterrado al pensar en la suma total de miseria humana que hay en este momento en el mundo entero. Los millones separados los unos de los otros, estremecidos, prodigándose en días sin provecho. Aparte de la tortura, el dolor, la muerte, la desgracia, la injusticia. Si la angustia fuera visible, la totalidad de este planeta anochecido estaría envuelto en una oscura nube de vapor, oculto de la mirada asombrada de los cielos. Y las consecuencias de ellas serán en lo fundamental malas, históricamente consideradas. Pero la visión histórica no es por supuesto la única. Todas las cosas y los hechos tienen un valor por sí mismos, aparte de sus causas y efectos. Ningún hombre puede estimar lo que está realmente acaeciendo sub specie aeternitatis. Todo lo que sabemos, en gran medida por experiencia directa, es que el mal se afana con amplio poder y perpetuo éxito, en vano, siempre preparando tan solo el terreno para que el bien brote de él. Así es en general y así es también en nuestras propias vidas. Pero aún hay alguna esperanza de que las cosas mejoren para nosotros, incluso en el plano temporal, por la clemencia de Dios. Y aunque necesitamos todo nuestro coraje y nuestras agallas, la vastedad del coraje y la resistencia humana es estupenda, ¿no te parece? Y toda nuestra fe religiosa para enfrentar el mal que pueda acontecernos, como les acaece a otros si Dios lo quiere, aún podemos rezar y tener esperanzas. Yo lo hago. Y tú fuiste para mí un don muy especial en un momento de dolor y sufrimiento mental.
Y tu amor, que floreció casi en el momento en el que naciste, me fue predicho, casi como si las palabras hubieran sido pronunciadas, al punto que me siento consolado, aun cuando esto fuera por siempre así. Probablemente nos volveremos a encontrar bajo la mirada de Dios en entereza y unidad antes de no mucho, mi muy querido. Y es seguro que tenemos un vínculo que perdurará más allá de esta vida, sometido, claro está, al misterio del libre albedrío por el cual cualquiera de nosotros podrá desechar la salvación. En ese caso, Dios dispondría las cosas de manera diferente. El jueves di 2 conferencias y tuve algunas dificultades para llevar a cabo ciertos trámites en la ciudad, de modo que me sentí demasiado cansado como para asistir a la reunión de Luis. Espero verlo mañana y leer algo más del anillo. Está creciendo y brotando otra vez. Ayer trabajé el día entero en él, descuidando otras muchas tareas y expandiéndose de modos inesperados. Hasta ahora, en los nuevos capítulos, Frodo y Sam han atravesado Sam Gebir, han descendido del acantilado y han encontrado y temporariamente domesticado a Gollum. Con su guía han cruzado las ciénagas de los muertos y los montones de escoria de Mordor. Se han escondido fuera de las puertas principales y las han encontrado impenetrables, por lo que se pusieron a la busca de una entrada más secreta cerca de Minas Morgul, ex Minas Ithil. Resultará ser la mortal Cirith Ungol y Gollum actuará con engaño. Pero por el momento se encuentran en Ithilien, que según parece es una tierra adorable. Ha habido allí un montón de molestias por un conejo guisado, y han sido capturados por los gondorianos y los han visto tender una emboscada a un ejército de endrinos, hombres oscuros del sur, que marchaban en ayuda de Mordor. Se suelta un gran elefante de tamaño prehistórico, un elefante de guerra de los endrinos, y Sam ve gratificado un deseo de toda la vida. Ver a un olifante, un animal sobre el que existe una canción infantil entre los hobbits, aunque comúnmente se le suponía mítico. En el próximo capítulo llegarán a Cirith Ungol y Frodo será atrapado. He aquí el poema citado por Sam. Gris como un ratón, grande como una casa, de nariz como una serpiente, hago que la tierra se estremezca. Al pisar entre la hierba, los árboles se derrumban cuando paso. Con cuernos en la boca camino por el sur, batiendo mis grandes orejas. Más de lo que cuentan los años, vengo andando y andando. Nunca me echo por tierra, ni siquiera muero. Olifante soy, más grande que ninguno, enorme, viejo y erguido. Si alguna vez me vieras, nunca me olvidarías. Si nunca me ves, no creerás que existo, pero el viejo elefante soy y nunca miento. Espero que tenga algo del sabor de los cantos infantiles. En conjunto, Sam se comporta bien y vive a la altura de su reputación. Trata a Gollum más bien como Ariel a Calibán, según lo muestran las hierbas y los árboles en pleno mes de mayo. Pero los cielos están llenos de estrépito y alboroto. En el jardín ahora ni siquiera es posible mantener una conversación a gritos salvo a la 1 de la mañana y a las 7 de la tarde aproximadamente, a no ser que el día esté tan malo que no se pueda estar fuera. ¿Cómo deseo que la máquina de combustión infernal no hubiera sido nunca inventada? O más difícil, pues la humanidad y los ingenios en particular son por lo general faltos de ingenio y maliciosos, que se le hubiera dado un destino racional si lo tiene. Ahora solo podemos relacionarnos por esta delgada hoja de papel, pero puede que se apresure a tu encuentro y llegue sin novedad. Me gustaría que pudieras escribirse en runas más allá de la capacidad del arte de Celebrimbor de Aceveda, brillantes como la plata, llenas de las visiones y horizontes que se abren en mi mente. Aunque sin ti no tengo a nadie con quien dar voz a mi pensamiento. Primero empecé a escribir la historia de los gnomos en cabañas del ejército, atestadas, llenas de los ruidos de los gramófonos, y allí te encuentras tú en la misma prisión. Que también tú puedas escapar fortalecido. Cuídate en cuerpo y alma de todo modo adecuado y posible por el amor que le tienes a tu padre. Bueno, esta carta me parece una carta muy cariñosa, ¿no? En la que Tolkien muestra sus sentimientos más profundos en relación a este cansancio y esta agonía que se le está haciendo estos últimos años de la guerra. No es la primera vez que tratamos este tema, ya nos lo hemos visto, que justo cuando está escribiendo el viaje de Frodo y el viaje de Sam para deshacerse del anillo y poder terminar con la misión que se haya encomendado a la comunidad, sí que vemos que es justo los momentos en los que peor lo estaba pasando con el final de la guerra, se le estaba haciendo excesivamente larga. Si bien otras veces se dedica simplemente a quejarse y decir, jolín, estoy harto, aquí ya parece que es como, mira, la única esperanza que nos queda es agarrarnos, en su caso, a la religión católica, que ya la que profesaban tanto Christopher como él, y esto es lo único que nos queda, agarrarnos a la religión, confiar en que Dios tiene un plan para nosotros y que va a ser benévolo con nosotros, y ya está. O sea, la mayor parte de la carta viene a ser eso. Sí que me parece curioso cuando empieza a hablar de las causas y los efectos del mal, de cómo hay que vencer al mal, de cómo al final en todo mal hay un bien.
A mí me recuerda mucho al Señor de los Anillos, he de decir. Creo que aquí Ujú. está viendo esa idea de que es verdad que el mal está, siempre está latente, siempre va a surgir, pero el bien siempre lo va a vencer de alguna manera o de otra, que incluso en los momentos más oscuros siempre vas a tener algo. Sé que eso es de Dumbledore, no es la frase de los Anillos, pero, pero, ¿sabes? Como que me ha recordado bastante a eso, a esa esperanza, esa Estelle que siempre está presente en tanto pues cuando Aragorn sigue pensando que siguen estando vivos Frodo y Sam, cuando Frodo y Sam siguen teniendo la esperanza de que van a poder continuar y que van a poder lograr su tarea. No sé qué piensas tú, pero a mí la verdad es que me ha resultado Sí, muy similar. sí, no hay muchas cartas como esta en el sentido en el que es una carta bastante deprimente, porque habla no solo del agotamiento mental, ¿no? Sino de la miseria y de los horrores de la guerra. Es que habla de, bueno, utiliza un montón de adjetivos, habla de la tortura, el dolor, la muerte, la desgracia, la injusticia, y dice, si la angustia fuera visible, casi la totalidad de este planeta anochecido estaría envuelto en una oscura nube de vapor, oculto de la mirada asombrada de los cielos. O sea, es como, si la angustia fuera visible, nada la atravesaría. Estamos tan angustiados porque unos estamos separados de otros, me parece, pues una vez más, una carta súper íntima de Tolkien. Hemos visto ya varias, pero en este caso muy, muy deprimente, ¿no? Muy, muy, por favor, que esto acabe ya porque empieza a resultar insoportable. Mm. Entonces, es un poco, es triste, es una carta triste. Es una carta triste que creo que muestra muy bien y que es un gran documento histórico sobre cómo se sentía la población en ese momento. O Ujú. sea, es verdad que muchas veces tenemos más las películas y demás nos muestran mucho cómo es la guerra en el frente de batalla, que tiene que ser algo espeluznante y de verdad, Sí, ni me imagino qué es lo que tiene que ser, pero pocas veces vemos cómo se sentía la gente que estaba esperando. La mayor parte de las veces vemos simplemente cómo termina, ¿no? El momento en el que alguien, un general o un militar, aparece en una casa y le da una carta y dice, mira, pues tu hijo, tu marido, quien sea, se así ha es. muerto. Eso es clásico, o sea, lo hemos visto mil y una veces en las películas, pero no hemos visto tanto cómo es la espera, esa agonía. Y entonces me parece interesante. Ujú. Luego, continuando un poco con la carta, bueno, lo siento mucho, si estáis viendo este programa y no os habéis leído El Señor de los Anillos, pues lo siento porque os habéis comido un mogollón de spoilers. Pero bueno, no haber visto este programa, Hombre, teníamos que haber puesto un banner en plan, atención, spoilers, pero no lo hemos hecho. me sorprendería que si alguien está viendo este programa y no ha leído El Señor de los Anillos, no debería estar viendo este programa, sino leyendo El Señor de los Anillos. Luego ya te Cosas más pasas raras al hemos visto en la programa. vida. Entonces, bueno, pues como vemos, Frodo y Sam continúan avanzando y creo que lo más bonito de todo esto es el poema de Sí, los olifantes. O sea, me gusta ver que desde el primer momento en el que Tolkien decidió escribir, este poema ya ha estado aquí. No ha sido un añadido que digas, bueno, pues por rellenar o más adelante la quinta vez que lo escribe, sino como que desde el primer momento quiso darle a Sam eso y quiso que ujú, fuera una canción infantil y quiso dar un folclore a la comarca. Y entonces me parece algo muy, muy bonito porque es muy Tolkien. Muy sí. Tolkien en un momento tan duro, tan importante como es el avance por la ciénaga, luego llegando a Ithilien, que siempre encuentres esa esperanza, esos recuerdos en lo más mínimo y en tu hogar. Hablábamos el otro día, de hecho, en la maleta de Tolkien, sobre lo que Tolkien consideraba su hogar, los terrenos que consideraba su hogar, que fueron justo los que aparecen en las obras menores o las obras que no son del Legendarium, ¿no? Lo cual es curioso porque son sus obras más íntimas, no es tanto Señor de los Anillos, sino cosas como Roverandom o El granjero de Ham y demás. Sí. Y aquí tenemos lo mismo. O sea, en el momento más oscuro siempre puedes encontrar algo que te lleve a tu casa, que te lleve a tu hogar, sea una canción infantil, sea un recuerdo, sea un olor. Y estoy segura de que eso también le pasaba a todas aquellas personas que estaban en el frente de guerra. Y no sé, a mí me gusta pensar que lo mete ahí, ¿no? Como algo como un detalle de esperanza. No sé cómo lo Ujú. ves tú. Sí, totalmente. Yo creo que él mismo era consciente de este problema y se traslada muy bien en ese capítulo de Ithilien y quiere que Sam siga siendo su personaje más puro dentro de ese binomio, ¿no? Que conforman Frodo y Sam. Y, y este es un buen momento, ¿no? Para que Sam traiga
una parte de la comarca, ¿vale? A esa zona oscura que es, de hecho la describe el propio Sam en las dos torres cuando ve a los dos bandos luchar y él nunca había visto una batalla así, pero en concreto nunca había visto una batalla de hombres contra hombres y le había parecido la cosa más espantosa y terrible de todas. Entonces, aquí cuando ve al olifante, ¿no? Es la manera que tiene Sam de traerse un poquito de ese folclore de la comarca, ¿no? Del que tú hablas, ¿no? Ese punto de esperanza. Igual que cuando el rey recupera su corona un poquito más adelante, ¿no? Es Sam quien nos trae estas cosas. Este poema creo que además está publicado en la historia de Tom Bombadil, ¿no? Los cuentos de Tom Bombadil creo que Sí, se llama. sí lo está, sí. Y es muy bonito y muy gracioso porque sí que yo creo que lo consigue. Dice Tolkien aquí abajo que intenta que tenga ese toque infantil y creo que lo logra, ¿no? Que es como una canción infantil. No costaría ponerle ritmo, ¿no? Y cantársela a los niños. Cuando dice, por cierto, trata a Gollum más bien como Ariela Calibán, eso es una referencia de Tempest de Shakespeare, perdón, La La Tempestad de tempestad, Shakespeare, sí. simplemente como detalle. Sí, Y pero a bueno, Tolkien no le gustaba Shakespeare, pero sí, luego... estoy harta de este comentario. Cada vez que lo digamos chupito. Cada vez que lo oigo chupito. Es que Shakespeare es muy... Pero sí, venga, hombre. Y bueno, ya para terminar, me gusta mucho ya la última frase que él dice. Primero empezó a escribir la historia de los gnomos en cabañas del ejército. Aquí hace referencia con el año 17, es cuando él está en las trincheras. Siempre se dice, y es verdad que es cuando empieza a escribir los cuentos perdidos, que es el origen del Silmarillion. Cuando se refiere a los gnomos, se refiere a los Noldor. Los Noldor en su momento eran considerados los gnomos. Luego, más adelante, él cambia y la etimología varía. Pero no os olvidéis que inicialmente se llamaba los gnomos. Eso es. Que Sí, sí, además de tiene que acuerdo. ver la etimología griega de nomos, que es sabiduría, o sea. Así es. Sí, sí, sí. Palabras como agnóstico, es el que no conoce. Esa raíz GNOS, nos, es sabiduría, es la que El utiliza para gnomo. gnosis. Gnosis, eso es. Es la que utiliza él para sabiduría en lo que él consideraba un juego filológico. ¿Vale? De hecho, Tom Shippey decía algo así como Tolkien cayó en la herejía lingüística al pensar que el lector anglosajón entendería ese juego. Y la propia editorial fue la primera que dijo, mira, es que si tú pones gnomo, la gente no va a entender que son seres sabios porque tú lo traigas del griego. La gente no lo va a entender, va a asociarlo al gnomo de jardín. Y eso le costó a Tolkien. Eso es lo que va después a derivar en Noldo, de gnomo pasa a Noldo y Ñoldo. Empieza con el ñoldo a noldo. eso es, eso Mm. es. Sí, Ya sí, está. sí, sí. Pues si Muy quieres bien. vas tú. Voy a cambiar el banner. Vale. 65. Nada, esta es también súper cortita, ¿vale? De un Eirgraf a Christopher Tolkien, dice 4 de mayo de 1944, FS 21. El lunes vi a Lewis, solo, y leí otro capítulo. Me ocupo ahora del siguiente. Pronto estaremos entre las sombras de Mordor por fin. Te enviaré algunas copias tan pronto como la saga hace. Ya está. No tiene mucho más. Continúa escribiendo. Estamos en esta parte que ocupa Ithilien. Y que bueno, que si queréis, como he puesto antes, si queréis saber más sobre estos primeros bocetos que corresponden a esta época, es mejor que recurráis a historias del Señor de los Anillos, La Guerra del Anillo. Puedo comentar una cosa, pero creo que viene ya con lo que tú vas a leer, así que lo comento después. Venga, Vale. continúa. Vale, pues ahora voy yo a leer la carta número 66, que es la última carta que voy a leer hoy, que es otra carta a Christopher Tolkien, del 6 de mayo de 1944, correspondiente a la FS 22. Ayer te envié un Aircraft FS 21 escrito el jueves y no había lugar allí para decirte que esa mañana, la del viernes, tu carta aérea Z había llegado. Ha llegado también tu carta Y y ahora tengo dos para responder. No nos importa en absoluto que te quejes. No tienes a nadie más con quien hacerlo y supongo que ello te alivia la tensión. Yo solía escribir del mismo modo o aún peor al pobre viejo Francis Vincent Reid. Lo recuerdo. La vida en el campamento no parece haber cambiado en absoluto y lo que la hace tan exasperante es el hecho de que todos sus peores rasgos son innecesarios y consecuencia de la estupidez humana, la cual, como los planificadores se niegan a admitir, es siempre indefinidamente magnificada por la organización. Pero la Inglaterra de 1917-1918 no estaba en buena situación, y es algo más intragable que en una tierra de relativa abundancia tengas que sufrir semejantes condiciones. Y a los que pagan impuestos les gustaría saber dónde van a parar todos los millones, si la crema de sus hijos son tratados de ese modo.
Sin embargo, dado como son los seres humanos, es inevitable y la sola cura, a no ser la conversión universal, es no tener ya guerras, ni planificación, organización o regimentación. El servicio al que perteneces, por supuesto, como lo percibe cualquiera que tenga alguna inteligencia, ojos y oídos, es muy malo, pues vive de la reputación de unos pocos hombres galantes, y tú probablemente te encuentres en uno de sus rincones en particular malos. Pero todas las grandes cosas planificadas en grande le dan esa sensación a la persona en el potro del tormento, aunque en general funcionan y cumplen su cometido. Un cometido en definitiva malo, porque estamos intentando conquistar a Sauron con el anillo, y según parece lo lograremos. Pero el precio es, como lo sabrás, criar nuevos Saurons y lentamente ir convirtiendo a hombres y elfos en orcos. Esto no quiere decir que en la vida real las cosas resulten tan claras como en una historia y empezamos con un vasto número de orcos de nuestro lado. Bueno, ahí tienes, un hobbit entre Uruk-hai. Mantén el hobbitismo en el corazón y piensa que esa es la sensación que producen todas las historias cuando se está en ellas. Tú estás dentro de una historia muy grande. Creo que también estás sufriendo de escritura reprimida. Bien puede que esa sea mi culpa. Has recibido en exceso de mí y de mi peculiar modo de pensar y reaccionar. Y como somos tan afines, el efecto ha sido más bien poderoso. Posiblemente te ha inhibido. Creo que si hubieras empezado a escribir hallar tu propio estilo o aún al principio imitar el mío, sentirías un gran alivio. Percibo en todos tus dolores, algunos meramente físicos, el deseo de expresar tus sentimientos sobre el bien, el mal, lo justo, lo impío de alguna forma, racionalizar e impedir que solo se pudra. En mi caso generó a Morgoth y la historia de los gnomos. Gran parte de todo ello al principio y las lenguas, descartado o asimilado, fue hecho en torvas cantinas, en conferencias pronunciadas en la fría niebla, en casas llenas de blasfemia y suciedad o a la luz de una vela en el interior de una tienda, aun en el fondo de una trinchera mientras se lanzaban granadas. No servía para la eficiencia y la concentración, por supuesto, pero yo no era un buen oficial. No ha sucedido mucho desde que te escribí el jueves. El tiempo es malísimo, frío, ventoso, los caminos están llenos de hojas arrancadas y capullos rotos. Ha virado desde el suroeste al oeste, a noroeste a noreste. Wuhan está en ello como de costumbre. Escribí por la mañana, eché a perder una tarde en inútiles reuniones de la Junta y volví a escribir. Priscila y Mamita fueron al teatro a las 6. Disfruté de una breve paz, cené tarde con ellas a las 9 aproximadamente. En la escena ha aparecido un nuevo personaje. Estoy segura de que no lo inventé, ni siquiera lo quería, aunque me gusta. Pero sencillamente no lo inventé. Ni siquiera lo quería. Ay, perdón. Pero sencillamente se presentó caminando por los bosques en Ithilien. Faramir, el hermano de Boromir, y está demorando la catástrofe mediante un montón de material acerca de la historia de Gondor y Rohan, con algunas muy cuerdas reflexiones, sin duda alguna, sobre la gloria marcial y la verdadera gloria. Pero si se prolonga demasiado, gran parte de lo que le concierne tendrá que ser trasladado a los apéndices, donde ya ha ido a parar algún fascinante material sobre la industria del tabaco de los hobbits y las lenguas del oeste. Ha habido una batalla con un monstruoso olifante, el mamut de Harad inclusive, y al cabo de un breve tiempo en una cueva detrás de la cascada, creo que haré que Sam y Frodo vayan por fin a Kirith Ungol y queden atrapados en las telas de las arañas. Luego estallará la gran ofensiva. Y así, con la muerte de Theoden a manos de un Nazgûl y la llegada de las huestes del jinete blanco ante las puertas de Mordor, arribaremos al rápido desenlace. Tan pronto como pueda disponer de este nuevo material de manera legible, lo haré copiar a máquina y te lo enviaré. Más spoilers, lo siento. Vale, a ver, pues esta carta también tiene así cosillas, o sea, cosillas interesantes. Por un lado, volvemos a tener a este Tolkien filosófico que le hace más que dar mil vueltas, que para explicar una cosa se tira 3 frases en la cual hay cosas que no tienen ningún sentido. O sea, yo le llamaría el Tolkien malo, ¿sabes? O sea, el Tolkien que de repente aparece, que ya lo hemos visto en otras cartas, que es como, jolín, le das mil vueltas a algo que podrías haber dicho en 3 frases. Sí. Pero bueno, me parece muy triste, y lo que a él le parecía muy triste es que su hijo estuviera sufriendo lo mismo que sufrió él. O sea, no hace más que sentirse reflejado y ver cómo está pasando las mismas penas, está pasando la misma soledad, está volviendo a luchar en una guerra que ni le va ni le viene, en el sentido de que es que ya ni siquiera es por la gloria de defender a Inglaterra, sino que simplemente ha tenido que ir ahí. Y encima lo que él peor lleva, que me hace gracia, es que Christopher esté en la Air Force, porque no hace más que decir que no le gusta a esa compañía. En este caso dice que es porque al final son varios chavales, ¿no? O sea, varias personas son las que se llevan todo el mérito. Es verdad que de la cantidad de pilotos que había, pocos eran los que llegaban a pilotar y menos los que llevaban a cabo hazañas, que es verdad que luego eran condecorados con un montón de cosas. Pero Christopher, pues la verdad es que nunca creo que nunca fue uno de esos. Sí, yo que No sepa no recuerdo. subió a un avión.
Por eso es que a mí me quería sonar que no he querido aseverarlo, pero a mí me quería sonar que nunca llegó a subirse a un avión. Claro, hay que Que tener en cuenta que tú puedes pertenecer a las fuerzas aéreas, pero ser o mecánico o sencillamente el que reposta la gasolina, o el que comprueba los aviones o cualquier cosa dentro de la organización. No tienes por qué ser el piloto. Efectivamente, pero parece que es verdad en la Air Force que todo el mundo se centra en ser piloto, en ser piloto, en ser piloto, y el resto de gente, pues la verdad es que era bastante ignorada. Ujú. Es verdad que en el ejército de tierra, que por ejemplo fue donde estuvo Tolkien, pues es como todo un poco más equitativo, ¿no? Al final, por desgracia, son todos carne de cañón, o sea, van a ir todos a primera línea o a segunda o a tercera, o sea, van a ir Sí. todos al frente. Mientras que es verdad que en la Air Force muchos se quedaban atrás, pues porque efectivamente tenían que estar trabajando en los aviones, en la cantina que tiene que dar de comer a la gente, o sea, es que hay tantas opciones que es menos guay, podríamos Ujú. decirlo. Continuando, ya hay un punto en el que ya creo que es la primera vez que de forma tan evidente, tan evidente, tan evidente, decide compararlo con El Señor de los Anillos. En el momento en el Ujú. que dice, porque estamos intentando conquistar a Sauron con el anillo y lo lograremos, pero el precio es, como sabrás, criar nuevos Saurons y lentamente ir convirtiendo a hombres y elfos en orcos. Sí. O sea, él sabe que tiene que utilizar el anillo, o sea, él sabe que está siendo como el mal menor. Y que es consciente de que llevar a la gente al frente y darles las armas, lo que estás haciendo es corromper a la juventud y corromper al resto de Mm. la gente. Porque no se nos olvide que la idea es que los orcos son elfos y hombres, sobre todo al principio, elfos corrompidos, Ujú. ¿no? Entonces, al Sí. final, es el mal que va a hacer que tengamos los orcos. Por suerte, no van a ser Saurons en el sentido de que podríamos decir que Sauron es como el mal mayor o la persona más maligna, pero sí que vamos a tener como orcos que van a contaminar en el futuro la sociedad. ¿Y cuál es lo bueno? No son los hombres ni son los elfos, son los hobbits. Lo que Ujú. le dice a Christopher es, tienes que mantener el hobbitismo en tu corazón, tienes que seguir siendo un hobbit, tienes que seguir manteniendo ese espíritu en contra del mal que al que te estás enfrentando. Y bueno, pues me parece también un gesto muy bonito que corrobora todo lo que hemos hablado más de una y más de dos veces, que al final es en los hobbits en lo que Tolkien se siente identificado y que al final viene a ser lo que él siempre hubiese querido, o lo que él es más bien. Sí. También le hice un hobbit entre Uruk-hai y sobre todo también me parece un momento bastante detalle cuando dice que al final él está dentro de una historia que intente tomárselo desde un punto de vista más literario, o sea, que Ujú. no esté tan atado a la realidad porque se le va a hacer realmente insoportable. Y no sé si quieres comentar algo más de esto, que querías comentar algo antes de que me meta con Faramir. No, bueno, porque le habla precisamente de que él está también dentro de una historia muy grande. Él ha debido escribir, o sea, Christopher Tolkien debió escribir a su padre hablando sobre que tiene problemas con lo que él está escribiendo, ¿no? Con sus propias historias. Porque él le Mm, habla en términos de escritura reprimida, le habla de que le están inhibiendo. mm, Entonces, de alguna manera es casi como ese colapso de las musas, ¿no? Que no debes tienes la cabeza tan centrada en la guerra que eres incapaz de crear propias historias. Y entonces aquí Tolkien le recomienda, bueno, pues que intente imitar el estilo que tiene él o cosas que le ayuden, ¿no? Pero que comprende perfectamente que ese río se esté secando. Y eso mm, me ha resultado curioso. Y luego ya, totalmente. pues ese paralelismo directo con El Señor de los Anillos, con un hobbit entre Uruk-hais. Todo eso está muy bien. Uruk-hai. Y luego, continuando un poquito más adelante, bueno, vuelve a contar algo en plan sobre las rutinas y tal, pues que han ido al teatro y cosas así, nada Sí. así especialmente relevante. Y de repente me hace gracia, como hemos dicho en la primera carta, y ya cerrando aquí un poco, cómo las cosas surgen. Y entonces de repente surge un personaje tan importante como es Faramir. O sea, Faramir es uno de los personajes que más le gusta a la gente. Creo que Sí. más que Boromir, incluso más que Aragorn, Faramir siempre está en la cabeza de como ejemplo de nobleza, como ejemplo de un buen caballero, de una persona que les ayuda, pero también mira por su pueblo, que no se quiere quedar tanto el anillo. O sea, es como, es un personaje que no estaba planeado. O sea, Sí. cómo construye un personaje que luego viene a ser tan importante y tan relevante y no estaba.
no estaba. Yo, Y no estaba. leyendo el libro que hemos recomendado, el de La Guerra del Anillo, Tolkien sí que tenía claro, porque lo nombra de hecho en la carta anterior, que Frodo y Sam van a ser capturados por los gondorianos y él, de inicio, otorga un nombre a ese capitán de los gondorianos que es Falborn, que te decía, Falborn, hijo Mm, de Angor. Pero no sabía muy bien quién era Falborn. Entonces, en las distintas escrituras y reescrituras que él va haciendo, va descubriendo que Falborn es familiar al principio de Boromir, hasta que definitivamente le otorga esa personalidad que es Faramir, hermano de Boromir. Y para mí Faramir es uno de los mejores personajes que tiene El Señor de los Anillos, como tú señalabas, porque es el ejemplo del esfuerzo. Mientras que Aragorn, al fin y al cabo, es esa monarquía hereditaria, él es quien es, porque lo ha heredado de forma innata, ¿no? Faramir se esfuerza continuamente por ser lo mejor posible. Es alguien bueno, pues que valora la erudición, por eso está siempre con Mithrandir, que también es diestro en la guerra, es un buen capitán para sus hombres, es continuamente el esfuerzo. A pesar de eso, pues bueno, no tiene el amor de su padre, ¿no? O no el que debiera tener. Entonces a mí siempre me ha gustado mucho Faramir. mm. Sí, o sea, totalmente. También me gusta mucho que creo que Faramir vuelve a ser un poco un personaje fruto del momento en el que se encuentra Tolkien, porque él bien nos dice, hace reflexiones, sin duda alguna, sobre la gloria marcial y la verdadera gloria. Creo Ujú. que estas palabras no son baladí, o sea, creo que después de leer esta carta, la próxima vez que lea sobre Faramir, yo lo voy a mirar desde un punto de vista distinto. O sea, Sí, creo que Tolkien nos está hablando a través de Faramir de cómo se encuentra en este momento. pero ¿sabes Y por creo qué que es dice un eso? mensaje para la gente del año 44. Dime. Perdona que te interrumpa, es una de las frases más famosas que tiene Faramir, es yo no protejo, yo no valoro la espada por cómo es, sino por lo que defiende. No me la sé de memoria ahora mismo, ¿no? Pero os viene a Pero ser eso, sí. es esto exactamente, no es el valor marcial, no es el valor de la guerra, sino otro tipo, ¿no? Por lo que Mm, defiende, ¿no? Realmente. Y esa es sí. una frase maravillosa. Algún día me la aprenderé de memoria porque me encanta. De Faramir bastante con que, no sé si lo, bueno, ya como detalle, si alguien nos está escuchando que no sea de la asociación, en el Esmial de Númenor tenemos unas palabras, un brindis muy especial que realizamos en reuniones o en eventos Ujú. especiales y de hecho son unas palabras de Faramir. Entonces para nosotros Faramir también tiene un espacio en nuestro corazón. Eso es, eso es. Él cuando habla de volver a mirar al oeste, Siempre lo hacemos. referencia a Númenor, efectivamente, pues es un poco el brindis que tenemos en el Esmeal de Númenor. Sí. Muy bien, muy bien. Y yo creo que de esto poquitos más, pues al final, bueno, pues aparece Theoden va a morir Sí. a manos de un Nazgûl, llegan las huestes del jinete blanco a las puertas de Mordor. Él piensa, ay, qué rápido llegaremos al desenlace. Ya hemos hablado antes que faltan 10 años para el desenlace, pero bueno, él tenía ahí la esperanza de poder terminar rápido. Y Eso ya es. poco más, si quieres pasamos a tu última carta y ya está, que ya Sí, llevamos un poquito. está directamente relacionada. Vamos allá, carta número 67, de un Eirgraf a Christopher Tolkien, 11 de mayo de 1944, la FS 23. Terminé el nuevo capítulo, el cuarto, Faramir, que obtuvo la plena aprobación de C.S. Lewis y Charles Williams, el lunes por la mañana. Asistí a la iglesia en tu nombre. Comí con mamita en la ciudad. Bueno, y comí con mamita en la ciudad. Vi a C.S. Lewis el martes por la mañana. Cené en Pembroke. Estaba convidado Rice Oxley. Resultó muy aburrido. McCallum parece tener una buena opinión del trabajo de Mick. El resto del tiempo se dedicó a conferencias, la casa, el jardín, muy apremiante ahora, los prados, los setos, los macizos, la poda, y lo que pudo ahorrarse de todo ello, al anillo. Está en marcha otro capítulo que lleva al desastre en Kirizungol, donde Frodo está cautivo. La historia vuelve luego a Gondor y avanza bastante deprisa, espero, hacia el desenlace. Y Cilien, puede que recuerde su ubicación en el mapa que tú trazaste, se revela como tierra encantadora. Desearía que estuvieras aquí, haciendo algo útil y placentero, completando los mapas y pasando a máquina el material. Le quería de becario. Sí, luego cogí a Priscila, Sí, la pobre. es verdad. Sí, bueno, continúa escribiendo, habla al principio casi como totalmente en indicativo, ¿no? Una redacción donde está indicando todo lo que ha hecho esos días, con la gente con la que se ha reunido, con quien ha comido, ¿no? Y bueno, cómo sigue avanzando.
el anillo en el tiempo libre, porque está ocupado, ¿no? Con, pues eso, el jardín, que está muy apremiante ahora, Es que es mayo, las ¿eh? Hay conferencias, que ver las fechas. es verdad, las conferencias, bueno, el resto de cosas. Y cuando tiene tiempo libre lo dedica al anillo, que es una temporada, comentábamos que está siendo bastante prolífica, porque él está escribiendo bastante Mm, y de lo que escribe se queda luego, porque ya sabemos que él reescribe continuamente, ¿no? Pero esto sí que son versiones muy similares a la que luego será la definitiva. Y bueno, pues le recuerda que están en Ithilien, que él ya hizo un mapa, Christopher Tolkien hizo un mapa donde aparece Ithilien, ¿no? Y ahora él lo está descubriendo. Nos podemos preguntar muchas veces qué fue antes, el mapa o la escritura, pues en este caso es casi el mapa, ¿no? Y pues bueno, vuelve a insistir en que a su manera echa de menos y que le gustaría que estuviera allí con él haciendo algo útil y placentero en vez de estar donde está, en la otra parte del mundo, jugándose la vida. Y bueno, poco más, ¿no? Él ya estaría. No sé pues ya si estaría. tienes algo más que añadir. Ya está. Es que estas cartas son muy, muy, muy breves, ¿no? Sí. Pues ya estaría por hoy. Ya Sí, sabéis que en un par de semanas nos volvemos a encontrar, que viene a ser el día no, 14, ¿cómo va? El día 17. sí, El día 17 de octubre nos volvemos a ver por aquí. eso es. Luego tardaremos más en aparecer porque tenemos Estelcon. ¡Guau! ¡Qué ganas! Ya queda nada, no escribimos en nada. Y ya está. Pues muchas gracias a todo el mundo por escucharnos, tanto por aquí, por Twitch, por haber colaborado, como en YouTube. Ya sabéis que os leemos las críticas constructivas en los comentarios, que siempre os estamos leyendo. Tienes más papel en ese libro en post-it que en hojas. La verdad es que sí. De hecho, me he pasado a los marcadores más chiquititos porque, claro, yo pongo el post-it entero y, claro, al final queda horrible esto y no te enteras de nada. Y nada, pues un placer, muchas gracias. Y mañana nos encontramos aquí en Twitch comentando con el Esmial Montalaz, con Socios sin Esmial, sobre el capítulo número 6 de Los Anillos de Poder, que hay mucha tela que cortar. Para una vez que hay mucha tela que cortar. Sí. Ay, por favor, nos han pasado hoy, creo que ha sido en el Telegram de Númenor, una infografía de cómo es el barco numenoreano aproximadamente. Tenéis que compartirla porque Sí, sí, es que es buenísimo. es Buenísimo. buenísima. Bueno, chicos, muchas gracias por estar. Un abrazo. Buenas noches. Adiós.